ver mi pantalla. Sí, pero estoy viendo estoy viendo tu pantalla, pero no tu diapositiva. Ya, ahora sí. Ya, Ok. ok. Pues el tema de hoy es choque hipovolémico. Y con respecto al tema que yo voy a hablar es sobre el flujo sanguíneo. Y lo que nos interesa mucho es estos dos conceptos, que es la hipovolemia y la hipotensión. Con respecto al choque hipovolémico, nos referimos, por ejemplo, a que hay una disminución de la cantidad de sangre que circula, ¿no? Entonces, ocurrirá que bajaría el retorno venoso y que también bajaría nuestro gasto cardíaco y ya no habría esa fuerza o esa presión de eyección para que la sangre llegue al cuerpo correctamente. Entonces, para ello tenemos mecanismos compensadores, de los cuales los que nos interesan, por ejemplo, es la redistribución sanguínea. Para no afectar a mi siguiente compañero que iba a hablar sobre esto, lo que diré es que ocurre una vasoconstricción periférica, ya que necesita el cuerpo darle buena perfusión a órganos importantes, ya sea como cerebro, corazón o también pues pulmones, ¿no? Entonces, clínicamente podemos ver palidez porque en la piel, o sea, por ejemplo, en el sistema digestivo y en el sistema renal, ocurre esta vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo en esos órganos. Y por eso se puede ver, por ejemplo, palidez o la ausencia del gasto urinario. ¿Por qué Algunos, llegarías, a ver, ¿por qué llegarías a hipovolemia? sí, doctor. Por ejemplo, puede haber dos formas. La hipovolemia hemorrágica y la que no es hemorrágica, ¿no? Puede Hidratación. ser, exactamente, puede ser por un trauma en la parte de pérdida de sangre o también por diarrea o sea, en la parte no hemorrágica, ¿no? Ok. Por ejemplo, pérdida de plasma, ¿no? Con respecto al tema que es el flujo sanguíneo, recordemos que la ley de Ohm nos habla sobre una unidad vascular. Entonces, si nos referimos a un vaso sanguíneo, por ejemplo, renal, lo que haría es que haría una vasoconstricción, lo que aumentaría nuestra resistencia y la presión bajaría en esa parte, lo que haría que el flujo sanguíneo baje para que haya una redistribución a tejidos importantes. Y pasaría, pues, en lo contrario, en los órganos donde sí llega esta buena perfusión, haría una buena vasodilatación, una buena presión y el flujo sanguíneo aumentaría. Y Incluso que agarres como ejemplo a la arteria renal, porque aquí el asunto es estas modificaciones. ¿Me oyen bien? sí, doctor. Estas modificaciones al flujo sanguíneo que tú estás diciendo ocurren incluso antes de que el paciente se choque. Entonces, esto es bien importante que ustedes entiendan que todos los fenómenos que ustedes van a describir están ocurriendo antes de que el paciente se choque y que el momento de identificar que estos fenómenos están ocurriendo es antes de que el paciente se choque. ¿Ok? Eso quiere decir que para cuando ya se hipotensó a tal grado que perdiste el gradiente de presión que garantiza el flujo sanguíneo de las arterias renales, ¿sí me van siguiendo? Entonces ya tu paciente va a tener necrosis tubular aguda, daño renal. Pero hay indicadores previos a la hipotensión que hablan, por utilizar el ejemplo que estás escuchando, que dijimos, uno de los ejemplos, que hablan de hipovolemia por deshidratación, ¿no? ¿Cuáles serían estos?
¿Cómo, doctor? ¿Cuáles serían? ¿Qué, perdón? Los datos que hablan de hipovolemia por deshidratación antes de que tu paciente se hipotense. Datos como la frecuencia cardíaca o cosas así. Pues sí, datos como la frecuencia cardíaca, claro. Si ocurre taquicardia, la respiración se vuelve muy rápida. ¿Por qué se vuelve rápida la respiración? Pues me imagino que empieza a hiperventilar este, para que, o sea, ya no llega O2 a los tejidos o el oxígeno. Porque hay zonas hipoperfundidas. Sí, sí, claro. No necesariamente porque esté incrementada la demanda metabólica de oxígeno como ocurre en el choque séptico, sino simplemente hay zonas hipoperfundidas por la redistribución del flujo. Luego, y no lo va a tocar nadie y por eso lo voy a decir yo, el que determinados órganos al hipoperfundirse por la hipovolemia, en el contexto de deshidratación, como dijimos, van a tener ajustes y consecuencias diferentes. Uno que ya habíamos mencionado era la disminución de la peristalsis porque la hipoperfusión genera liberación de óxido nítrico a nivel intestinal que causa relajación del músculo liso, ¿no? Pero de particular interés, otras son muy evidentes y chiruleras como las manos y los pies fríos y el llenado capilar lento, que es un dato de deshidratación. El llenado capilar lento que obedece al hecho de que redistribuyes el flujo hacia las extremidades porque son menos importantes que el cerebro en este momento, ¿no? Pero el riñón es bien importante porque el riñón requiere un flujo sanguíneo bien elevado para poder funcionar. Entonces, el compromiso de la perfusión renal tiene posibilidades de impactar la función renal en forma significativa. Y uno puede darse cuenta, les digo esto, se los explico porque no se lo van a haber encontrado en ningún lugar. Cuando el riñón, uno mide la función renal, ustedes lo saben habitualmente a través de la creatinina, ¿no? Pero hay otros moléculas nitrogenadas que también sirven para medir la función renal, que son la urea y el BUN o el nitrógeno ureico. En realidad uno es derivado del otro, ¿no? Utilizamos, si ambas miden la función renal, uno se preguntaría por qué medir las dos, por qué BUN y creatinina y no solo creatinina. Bueno, porque su comportamiento es diferente y el descenso del filtrado glomerular por hipoperfusión renal primero altera al BUN o a la urea, que les digo que son, o sea, son lo mismo esencialmente, lo que pasa es que hace una multiplicación y ya son lo mismo. Entonces, digamos, el BUN sube más rápido que la urea cuando hay un compromiso de la perfusión renal. Entonces, cuando yo veo a un paciente, a eso donde les quiero llevar cuál es la aplicación práctica de estos conocimientos. Cuando yo veo a un paciente que tiene incremento de la creatinina o deterioro de la función renal y tengo una situación en la que no puedo determinar si mi paciente tiene daño renal preexistente, no sé, un diabético de larga evolución, un hipertenso de larga evolución, o el problema es por hipoperfusión renal, porque estamos hablando de un diabético que sucede que se deshidrató. Entonces hay una manera de distinguir si el paciente tiene hipoperfusión renal
y tiene una insuficiencia renal aguda, que entonces se denomina prerrenal, porque es una insuficiencia renal que deriva de la falta de perfusión del riñón, o bien es una insuficiencia renal aguda ya establecida, o intrarrenal. Y esto se hace viendo la proporción entre el BUN y la creatinina. Por cada 1 de creatinina debe de haber 20 de BUN. Si la proporción es mayor de 20, entonces yo sé que mi paciente lo que tiene es un daño prerrenal secundario a hipoperfusión renal, y que cuando yo mejore la perfusión renal, esto debe de resolverse y que incluso podemos esperar una mejoría razonable de la creatinina. También BUN es Blood Urea Nitrogen, es nitrógeno ureico en sangre, por eso se llama BUN, es nitrógeno. Entonces son cifras equivalentes porque uno es la urea y otro es cuántos nitrógenos hay en esa urea, son equivalentes, ¿no? Entonces uno saca la proporción BUN creatinina y si se pasa de 20 dice, ah, mi paciente tiene hipoperfusión renal, esta elevación debe de mejorar, mejorando la perfusión renal, y la función renal debe de recuperarse por lo menos hasta cierto grado. Mientras que si la proporción BUN creatinina es de 20 o menor, el paciente tiene un daño renal, lo más probable es que sea persistente, ¿ok? Y esto tiene que ver con la redistribución del flujo sanguíneo, ¿no? Y que tiene consecuencias el choque más allá de, o sea, no es solo cómo ocurrió el choque lo que nos interesa, sino a quién le está causando daño y de qué manera. Y uno de los órganos muy representativos en el daño por choque es precisamente el riñón. Síguele. Pues eso era o sea, me faltaba decir que los mecanismos que hacen vasoconstricción, a grosso modo, nada más serían, por ejemplo, la angiotensina, la ADH y las catecolaminas. Ayudarían a esta vasoconstricción sistémica. Okay. Y pues ya el siguiente compañero debe de hablar sobre la resistencia. Ok, ándele, que hable. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la resistencia vascular en el caso de una hipovolemia. Y antes de describir qué es lo que sucederá con la resistencia, quiero recordar un concepto que era la presión arterial, que la presión arterial se podía calcular con el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. De tal manera que la presión arterial va a estar modificada o va a depender de cierta manera de lo que es tanto gasto cardíaco como la resistencia. Y hay que recordar igual que la resistencia se puede ver afectada por diversos factores, como lo es el sistema nervioso autónomo a través de la vasoconstricción y vasodilatación, o como mencioné ayer, pues a través de lo que es el diámetro del vaso, viscosidad de la sangre o la longitud del vaso. Mientras que el gasto cardíaco se ve modificado por lo que es volumen sistólico y frecuencia cardíaca. En el caso de la frecuencia cardíaca, igual la vamos a ver modificada o va a ser dependiente de lo que es del sistema nervioso autónomo, mientras que el volumen sistólico, pues depende de lo que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y en el caso de esta poscarga, pues está regulada por la resistencia, ya que si aumenta la resistencia, pues aumenta la poscarga y así, es proporcional. Entonces vamos a ver que en un caso de hipovolemia lo podemos obtener de dos maneras, ya sea por un caso hemorrágico o uno no hemorrágico, donde por ejemplo en el hemorrágico pues va a ser por un accidente o donde haya una hemorragia como tal, ¿no? Y en el no hemorrágico es donde vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo por factores por lo que es factores externos a una hemorragia, como puede ser el vómito, la diarrea, una quemadura o una diuresis excesiva, que son casos normalmente donde se da una disminución del volumen de líquido extracelular. Entonces, si disminuye, yo como lo vi, es de que en el caso de una hemorragia, como disminuye la cantidad de hematocrito, pues de cierta manera disminuye la viscosidad de la sangre, lo que hace que la resistencia también disminuya. No necesariamente. Depende del tiempo de duración o de la rapidez de la hemorragia. Si tú vas y te seccionan tu yugular, tú te vas a chocar
y tu hematocrito no se va a modificar porque se está yendo la sangre completita como va, ¿ok? De manera tal que no vas a tener alteraciones en la viscosidad de la sangre. Ahora, si tú tienes un sangrado lento pero prolongado, entonces vas a perder hemoglobina y hierro y todo esto y vas a generar anemia, pero como es un sangrado prolongado, entonces no vas a tener falta de volumen, solo se va a adelgazar la sangre y tu paciente va a tener anemia, ¿ok? Pero en un paciente que estaba bien ahorita y que tiene un accidente y que se choca porque sangró, los mecanismos no son tan rápidos como para que caiga el hematocrito porque el agua, no. El paciente sangra sangre normal con concentración de hemoglobina normal y la que se le queda igual tiene concentración de hemoglobina normal, no más que ya el paciente se te choca porque la sangre que le queda, si ya sangra 1 litro, pues no le da para llenar el sistema. Pero es sangre con hemoglobina normal, no confundirse. ¿Tiene sentido esto? Sí, más o menos. Sí, bueno, sí. ¿Dónde está la duda? Porque si hay una duda la debo de corregir. Pues la verdad sí me preocupo un poco con la anemia, porque si se produce anemia, ¿no debería disminuir el hematocrito? Sí, cuando se produce anemia se reduce el hematocrito, pero si tú te seccionas un brazo y sangras medio litro en 3 minutos, es que no vas a estar anémico. Ajá. En la medición de hemoglobina por decilitro, porque sangraste sangre con 14 miligramos por decilitro de hemoglobina y la que se te quedó también tiene 14 de hemoglobina, ¿sí me explico? Sí, ya. Sangraste más hemoglobina que agua. Eso no es selectivo, la sangre se va como está. Estás confundiendo porque ciertamente el sangrado lento y prolongado, piensa una mujer con sangrado uterino anormal, un señor que tiene sangre oculta en evacuación porque tiene cáncer de colon. Bueno, esos tienen un niño que tiene, no sé, tricocéfalos y que levanan, que son parásitos que causan anemia grave. Estos pacientes efectivamente sangran, pero como lo hacen lentamente, entonces los mecanismos de retención de agua para reponer el volumen que se perdió y todo eso entran en acción y por eso el paciente, en vez de chocarse, porque lleva 3 semanas con su sangrado menstrual, no se choca, se anemiza, pero mantiene la volemia. Entonces, ese paciente que hace anemia por sangrado no genera choque, genera solo la anemia y otras repercusiones. Quien se choca por sangrado es el torero que le cornearon la femoral. Esos son los que se chocan por hemorragia. De hecho, es rara la hemorragia, el choque por hemorragia en comparación al choque por deshidratación, que es bastante más común. ¿Sale? Sí, sí, ya entendí cómo funciona. Sí, claro. Ok, gracias. Entonces, continuando, pues en el caso de ya sea uno hemorrágico o no hemorrágico, pues vamos a ver la disminución del retorno venoso porque hay una menor cantidad pues, de sangre. Y al haber menor cantidad de retorno venoso, vamos a ver afectado lo que es la precarga, ya que el retorno pues, va a depender de la precarga. Esto va a hacer que pues, se dispare menos sangre del corazón, haciendo que también disminuya el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco. ¿Dijo algo, doctor? No, de acuerdo. Escucha. Bueno, entonces al disminuir el gasto cardíaco, pues vamos a ver una disminución de la presión arterial. Y como mencionó mi compañero Ricardo, pues hay mecanismos compensatorios que van a hacer a que pues ya aumente la presión arterial para que pueda aumentar también el gasto cardíaco. ¿Qué son estos? En el caso del reflejo baroreceptor que está dado por lo que es el seno carotidio, pues vamos a ver que este va a detectar la disminución de la presión arterial y lo que va a hacer es que a través de pues el nervio del seno
el seno aórtico va a comunicar con el glosofaringio y pues va a llegar a la médula, ¿no? Y esto va a detectar pues va a corresponder con los siguientes mecanismos a través de la liberación de catecolaminas, como la noradrenalina o adrenalina, para aumentar el flujo simpático. Y al aumentar el flujo simpático, pues va a producir lo que es la vasoconstricción de las arteriolas con el correspondiente aumento de la resistencia. Y de igual manera va a producir lo que es la venoconstricción, lo que va a aumentar el volumen sin tensión, y esto va a hacer que haya un mayor retorno venoso y por lo tanto un volumen con tensión, de manera que están aumentando el gasto cardíaco. Cuando todo esto, y sé que es correcto, cuando revisa, tiene que tener en mente que lo que sabe el vasoreceptor carotídeo es que la presión está baja, pero no sabe por qué. Es un error muy común en estudiantes que piensen que el cuerpo tiene intenciones, pero no tiene intenciones, tiene reflejos. Entonces, no sabe por qué. Entonces, si tú tienes hipotensión mediada por ortostatismo, porque te pusiste de pie, si tienes hipotensión mediada por exceso por efectos farmacológicos o no farmacológicos de algo, si estás en el contexto de infección, se liberan efectivamente catecolaminas que buscan que la presión suba. Y si tienes hipovolemia también, la respuesta es la misma porque el estímulo es el mismo, hipotensión independientemente de la causa. Ahora, en el caso de hipotensión por hipovolemia, en donde te falta sangre, ¿ok? Las consecuencias de las catecolaminas van a ser diferentes que, por ejemplo, en un paciente que tiene hipotensión por vasodilatación. Porque si la causa de la hipotensión, del choque, es vasodilatación y yo te doy adrenalina, voy a revertir el problema. Pero si tu paciente no tiene sangre para llenar el sistema y yo hago vasoconstricción arteriolar, que es un hecho vascular bien importante, ya dijimos que es más amplio que las arterias de grueso calibre en su diámetro transversal, y no hay sangre suficiente para llenar el sistema, entonces eso va a ser contraproducente. Si la presión de las arteriolas, pero eso no redunda en un incremento significativo de las arterias de grueso calibre, haga tu micrometría eco. Sánchez, por favor. Y eso no redunda en un incremento de la presión en arterias de grueso calibre, entonces voy a perder el gradiente de presión. ¿Ya me entendieron? Entonces no todo lo que describes es correcto. Ante hipotensión, el vasoreceptor carotídeo va a dar un estímulo que va a estimular la actividad del sistema nervioso simpático, liberando catecolaminas que van a causar incremento de la frecuencia, que va a tener efecto inotrópico y cronotrópico positivo, lo cual está tendiente a incrementar el gasto cardíaco. Y hay una constricción de las arteriolas que en volemia suficiente debía de incrementar la presión arterial, pero en hipovolemia no lo logra. ¿Ok? Entonces, y también hay un efecto constrictor de las venas, que es el lecho mayor, y si eso alcanza, entonces tu paciente tendrá un choque compensado o estará con deshidratación sin choque, pero si el paciente no le alcanza esto, entonces vas a perder la presión de perfusión. De manera tal, y a lo que les quiero llevar con este razonamiento es, aunque tú tengas un paciente hipotenso por choque, la naturaleza del choque es bien importante para el manejo. Porque si el problema es hipovolemia, pues ponle volumen. Pero si el problema es vasodilatación, entonces el volumen no lo soluciona, sino que lo que lo soluciona es la adrenalina. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, para que tratemos de dar, vuelvo, todo lo que dice esta diapositiva es correcto, nomás que hay que aterrizarlo a de qué choque estamos hablando y si esto va a funcionar o no va a funcionar. Ok, te quedaste en el eje renina, angiotensina, aldosterona, sigue por favor.
Activa tu micrófono, porfa. Perdón, no sé qué estaba apagado. Sí, porque te pedí que lo apagaras. Ok. Entonces, aplicaría lo mismo para lo que es la angiotensina 2, porque no se produce vasoconstricción, se produce vasoconstricción, entonces tampoco funcionaría. No soluciona el problema. Al principio sí, porque cuando generas vasoconstricción no selectiva, entonces echas mano de la sangre que está almacenada en los vasos venosos que tienen mayor capacitancia vascular. Y eso puede repletar el sistema arterial y mantener la presión. Pero si el paciente sigue perdiendo agua, entonces ya ni eso va a alcanzar para mantener la presión y entonces la vasoconstricción no redunda en un incremento de la presión de los vasos de grueso calibre, por lo tanto se pierde la presión de perfusión porque se pierde el gradiente de presión. ¿Ya me entendiste? Sí, ya capté. Ese es el asunto. Esta diapositiva va a funcionar en todos los choques, hijo. Esta la puedes repetir mañana y va a funcionar. El problema es que ustedes tienen que ir un paso más allá. En el entendido de que las catecolaminas mejoran el tono vascular y el agua mejora la volemia, pero el choque hipovolémico depende de la volemia, como su nombre lo dice, y el choque distributivo o séptico o incluso el anafiláctico dependen de vasodilatación. Entonces, aunque la fisiopatología central en función de la compensación de esta diapositiva, la fisiología es verdad en todos los choques, la manera de resolverlo es diferente. Y es importante que ustedes lleguen, porque para eso estás estudiando fisiología, fisiopatología. Primero estudias fisiología para entender cómo funciona el cuerpo normal, luego estudias fisiopatología para entender qué es lo que falla cuando el cuerpo se enferma en función de lo que debía de estar ocurriendo y cómo se las arregla para tratar de componerlo. Y luego vas a entender a partir de fisiopatología en dónde voy a tratar de incidir para componer lo que se descompuso. ¿Cuáles son las cosas que están ocurriendo que yo tengo que controlar? ¿Te acuerdas que dijimos ayer que el paciente en choque séptico y el de COVID y otros más, en realidad se mueren no de la infección, sino de la reacción que tiene el cuerpo? Bueno, si la reacción es tan importante, entonces hay que entender cómo moderar, modular, regular o redirigir esta reacción del cuerpo para que tu paciente no se muera. Por eso les estoy llevando al paso siguiente, que no espero que tú des. Por eso lo estoy dando yo. ¿Sale? Sí. La respuesta a tu pregunta es, en angiotensina aldosterona, sí. Esto funciona mejor cuando el choque no es hipovolémico. Y cuando es hipovolémico, bueno, funciona, aquí hay un beneficio diferente del eje angiotensina-aldosterona. Porque uno, tienes razón, la vasoconstricción de la angiotensina, pues no nos ayuda mucho. Ayuda solo cuando el choque y la hipovolemia está empezando. Pero la reabsorción de sodio sí, porque la reabsorción de sodio implica reabsorción de agua, lo cual reduce las pérdidas urinarias de líquido, lo cual es una medida tendiente a mejorar la volemia. ¿Tiene sentido para ti? Sí, algo que igual tenía, bueno, que iba a comentar es sobre la ADH, la aldosterona, la antidiurética. Entonces, esto también se podría usar, ¿no? Yo lo había pues, pensado igual por vasoconstricción, pero pues de cierto modo también aumenta el volumen de líquido extracelular. La pregunta es, ¿cuál es el estímulo para la secreción de hormona antidiurética? La disminución del volumen de líquido extracelular. ¿Estás seguro o lo estás suponiendo? Pues es lo que recuerdo, pero mejor ahorita lo reviso. Búscalo. ¿Cuál es el sensor? Te lo voy a decir por qué. Porque si la hormona antidiurética responde a presión, entonces tenemos un mecanismo redundante.
Y si la hormona antidiurética responde a osmolaridad, entonces tenemos otra cosa. Entonces, hay más de un mecanismo que reduce el gasto urinario. Y cada uno debe de responder, ahí voy Montserrat, a una señal diferente. Porque hay circunstancias en las que hay solo compromiso de la osmolaridad y otras donde hay solo compromiso de la perfusión. Montserrat, dime. Por el hecho de que la aldosterona está actuando, genera que haya reabsorción de sodio. Entonces, como hay mucha reabsorción de sodio, es eso lo que hay una hiperosmolaridad y por lo tanto se secreta. No, el sodio se retiene con agua. Es que había leído un artículo que decía que era por eso que la aldosterona se secretaba. Sí, se Pero no sé secreta si- para reabsorber sodio y agua, es correcto. Ok. Es Pero que la pregunta es, ¿dónde juega la antidiurética? en los... Porque tu compañero mencionó, ¿y la antidiurética igual? Y yo le digo, bueno, ¿cómo funciona la antidiurética? Porque a mí me parece que no, que la antidiurética en realidad reacciona o percibe osmolaridad y que su disparador de secreción es otro. Pero no quiero estar en mi recuerdo, prefiero que alguien le pregunte a la tía Google, ¿cuál es el estímulo para la secreción de ADH? ¿Alguien ya lo encontró? Era la disminución de la osmolaridad, ¿no? ¿Ya lo buscaste o lo recuerdas? Ah, no, yo lo recuerdo. Es el aumento de la osmolaridad. Sí, es el aumento de la osmolaridad indirectamente del sodio, porque el sodio es el determinante número 1 de la osmolaridad, pero puede haber una osmolaridad incrementada por otra razón, ¿ok? Entonces, sí, entonces la hormona antidiurética, pues depende, ¿no? Depende. Tienes mucho ruido de fondo, Sánchez. Cuando no estés hablando, apaga tu micrófono, por favor, porque tienes mucho ruido de fondo. Entonces, si tu deshidratado tiene una deshidratación en donde la osmolaridad no se ve afectada porque el líquido que está perdiendo es isoosmolar, entonces solo juega la aldosterona, pero no juega la hormona antidiurética. Si tu paciente está perdiendo más agua que sodio y entonces tiene además de la pérdida de volumen, tiene incremento de sodio, entonces tanto la aldosterona como la hormona antidiurética van a actuar reteniendo agua, porque la antidiurética que se sintetiza y se libera en la hipófisis no se da cuenta que hay hipovolemia porque la perfusión hipofisiaria se sostiene porque está en el cerebro, es una de las zonas privilegiadas. Así que no puede responder a hipoperfusión, responde a osmolaridad. Por cierto, no dijeron en la anterior, pero el paciente que se deshidrata, porque me dijeron, el anémico se diluye, doc, y yo dije, no, pero el deshidratado se hemoconcentra. Porque se pierde agua nomás, la sangre se queda ahí. Y por lo tanto el deshidratado además tiene problemas de flujo vascular por la hemoconcentración. No se dijo, ya lo dijimos. ¿Ok? Doctor, entonces en el paciente que está deshidratado, ahí sí aplicaría la ADH, ¿no? Reabsorbiendo agua para compensar esa La ADH no se da deshidratación. cuenta de la hemoconcentración porque no cuenta eritrocitos. La ADH mide osmolaridad y los eritrocitos no contribuyen a la osmolaridad. Si la deshidratación es isoosmótica porque el agua se pierde con sodio y todo, vuelvo a decir, tu paciente, tu hipófisis no se da cuenta porque la osmolaridad no se modificó.
Si tu paciente tiene pérdida de agua, pero más agua que sodio, entonces su osmolaridad va a subir y entonces participa la antidiurética. Entonces todo dependerá de cómo está el sodio sérico o la osmolaridad calculada, porque la osmolaridad medida no tenemos para hacerla. ¿Para qué? Pero cómo está tu osmolaridad para que uno sepa si la antidiurética está o no está participando. Y en gastroenteritis, hay gastroenteritis en donde la diarrea es osmótica y hay que pierden más agua que sodio. Y hay gastroenteritis en donde la diarrea es secretora, en donde se pierde tanto agua como sodio. Así que no todas las deshidrataciones afectan la osmolaridad, solo algunas. La mayoría, pues, pero no todas. Ok, maestro, gracias. Laura. Buenos días, doctor. Yo sí acabo de revisar porque recordaba algo de fisiología, entonces lo acabo de checar en el libro y dice que la ADH, como usted dice, primero actúa por la osmolaridad, pero si hay una disminución del volumen, una disminución de la presión arterial, va a actuar, o sea, se va a liberar la hipófisis, aun cuando no haya una disminución o aumento de la osmolaridad. Es correcto, es correcto. Su principal estimulador es la osmolaridad. El asunto al que te quiero yo, igual estamos discutiendo en algo en donde no hay blancos terapéuticos, pero para entender la fisiología, aunque haya un compromiso de la presión arterial, acuérdate que hay una redistribución del flujo sanguíneo que favorece la perfusión cerebral justo en donde se encuentra la hipófisis. Entonces, tiene que haber una hipotensión muy grave para que comprometa la perfusión hipofisiaria, porque otra vez, la presión con la que le llega la sangre a la hipófisis no es representativa de lo que está pasando en el resto del cuerpo. Acuérdate que la vasoconstricción selectiva que redistribuye el flujo sanguíneo va a privilegiar a la hipófisis. Pero tienes razón, llegará el momento al cabo de la vejez que tu paciente además eche a andar a la antidiurética, porque a pesar de que todos los otros mecanismos están en acción, pues no se ha logrado mantener la perfusión hipofisiaria. Ok. Ok, doctor, gracias. Doctor, igual acabo de checar. Uno de los estímulos de la ADH para que se secrete ADH es la angiotensina 2. Y como habíamos dicho que, por ejemplo, en la hemorragia, como se pierde sangre, entonces se va, el eje del sistema renina-angiotensina pues va a actuar y va a hacer que se reabsorba sodio. Claro, en Entonces, cualquier circunstancia de hipoperfusión renal se echa a andar el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? sí, sí, sí. Sí, y entonces hay un estímulo, pero la preponderancia, porque es lo que estamos viendo, la preponderancia de la antidiurética es menor que la de la aldosterona para la retención de agua en este contexto, a menos que tengas un incremento de la... todos estos que ustedes dicen son determinantes, pero el principal determinante de la antidiurética es la osmolaridad sérica. Los otros son contributivos. Sí hay algo de participación, pero no es el rol principal. No es el estímulo principal. El gordo acá, la gorda, es la aldosterona. ¿Sale? Ok, gracias. Ok. Lo cual me lleva luego a otras curiosidades que no son de choque, que vamos a ver cuando veamos hipertensión. Cuando tú hipoperfundes un riñón, digamos porque tienes una estenosis de la arteria renal, el riñón cree que estás hipotenso y entonces echa a andar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces te da hipertensión en el resto del cuerpo para que el riñón tenga presión normal. Así de ciegos son los sistemas. ¿Entendieron esto que acabo de decir? Sí, doctor. Sí. Para que vean
Qué bonita es la autorregulación, pero qué problemática a veces. Síguele, quien siga. A ver si hoy sí acabamos, porque ayer me tienen que avisar cuando yo me esté montando en la clase de alguien más. Sí, doctor. Hoy igual tenemos clase a la 1 de farmacología. Me lo acuerdan, si ya dio la 1 me lo acuerdan, porque es que con ustedes también no se puede, porque se siguen. ¿Yo qué hago con una clase de 3 horas? ¿Viste? Me hubiese yo quedado el grupo menos preguntón, pero me tocaron ustedes. Chin. No, no es cierto, me caen re bien. No se me vayan a ofender. Doctor, nada más para recordar, no sé si se le olvidó a mi compañero, pero sí de capacitancia vascular. Sí, No pues sé quién le toca. capacitancia, hello. Además estamos por orden de lista, tampoco tiene mucha ciencia. Doctor, Eo. no, pero cada vez que mi micro es con falla. No te entiendo nada de lo que dijiste. Es que cada vez que haciendo mi micro falla. Escríbelo, no te entiendo nada de lo que dijiste. Creo que dijo que su micro falla. Ah, pues que ponga su imagen. Y trabajamos con su imagen. En todo caso, ya habíamos empezado a decirlo, que la capacitancia vascular es predominantemente venosa y que cuando el paciente empieza a tener manifestaciones de hipovolemia, fuera la razón que fuere, lo primero que va a hacer al tener una caída de la presión arterial, pues cambia tu micro, en cuanto te sea posible. Pon la diapositiva, por favor, y ya yo me sigo. Cuando tú pierdes volemia, sea la razón que fuere, y tienes disminución de la presión arterial, ya nos habían dicho que esto estimula al sistema nervioso simpático, que va a liberar catecolaminas que van a generar vasoconstricción, lo cual ocurre tanto en los lechos arteriales como venosos, y es particularmente relevante en los lechos venosos que tienen la mayor capacitancia vascular, y entonces esto compensa la falta de volumen al principio desde los lechos venosos sin requerir redistribución del flujo vascular. Posteriormente, también en los vasos arteriales, lo cual tiene como costo incrementar las resistencias vasculares, y este mecanismo sí puede llegar al punto de comprometer el gradiente de presión, ¿ok? Y si este mecanismo sigue, va a condicionar hipoperfusión selectiva que puede llevar a, ya habíamos dicho y vamos a volver a ver, alteraciones metabólicas por hipoperfusión y la secundaria hipoxia tisular, ¿ok? Pues hay una fase, etapa o momento de la vasoconstricción secundaria en cuestiones de capacitancia vascular, porque la capacitancia me interesa en cuanto a permite almacenar sangre para compensar choque, ¿no? Hay una fase de compensación venosa en donde la perfusión se mantiene y las arterias están razonablemente bien. Luego hay una fase en donde hay redistribución del flujo vascular y luego empiezan la hipotensión y las consecuencias de la hipoperfusión. Y eso es lo que toca de capacitancia vascular. ¿Preguntas hasta aquí? Ayer mencionamos a los viejitos que por tener rigidez vascular, o pensamos en insuficiencias venosas, también hay disminución
de la capacidad de respuesta, porque aunque la sangre está ahí, no la podemos sacar porque no hay capacidad para incrementar el tono vascular. Estos pacientes son más lábiles a la hipovolemia, porque como pierden este mecanismo compensador dependiente de la capacitancia vascular, cambios menores en la volemia les generan mayor impacto. Ahora sí, ¿quién sigue? Voy, doctor. Yo ahorita proyecto. Ahí voy. Ok. Bueno, pues aquí nos va a tocar hablar acerca del choque hipovolémico y pues el metabolismo del lactato. Pues, por ejemplo, si hay un choque hipovolémico pues hemorrágico, pues esta hipovolemia va a estar causada pues, obviamente por la hemorragia. Igual, pues la hipovolemia es causada por una vasodilatación arterial y venosa inapropiada y por filtración de este plasma a un espacio, al espacio extravascular, pues. Espérate, no, porque eso pasa cuando tienes choque séptico. En el choque hipovolémico no tienes fuga de líquido a tercer espacio. Si acaso es al revés, porque como tienes disminución de la presión en el sistema, eso favorece el retorno del agua a los vasos. Entonces se te contrae el tercer espacio, no se te incrementa. Solo se incrementa cuando hay incremento de la permeabilidad capilar en el contexto de citoquinas proinflamatorias en sepsis, pero en la hipovolemia esto no ocurre, doctor. Ok. Entonces solo es por la vasodilatación inapropiada, ¿no? Bueno, y por lo que ya se mencionó. Doctor, no hay vasodilatación inapropiada. Si llevamos media hora explicando que la hipovolemia genera estímulo al sistema simpático, que va a dar como consecuencia liberación de adrenalina y de otras aminas vasoactivas que generan vasoconstricción. Es lo que hemos dedicado toda la mañana a explicar esto. Sí. Ok, sí. Bueno, hubo un error, grave error ahí, pero pues básicamente como hay una redistribución del flujo sanguíneo en un choque hipovolémico, o hay lugares o hay tejidos que van a ser poco perfundidos, deja de haber un buen suministro de oxígeno. Y como ya habíamos dicho, el lactato pues es un metabolito de la glucosa que se va a producir cuando los tejidos están poco perfundidos. O sea, digo, cuando hay un poco suministro de oxígeno. Entonces, ¿Hablo, doctor? Sí, dije, claro. Ahora hay diferencias sutiles en esto, pero importantes, porque tú estabas hablando, es que lo que dijiste hoy funcionaba bien mañana. No, sí. Y es que creo que me confundí. Ayer no, o sea, no leí bien el título y de seguro leí choque escéptico, pero bueno, ya me adapté. Ya te sintonizaste, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿qué iba a decir? En el choque séptico que describiste bien, en donde ya habíamos dicho desde ayer que hay líquido en tercer espacio y que eso incrementaba dificultaba la difusión de oxígeno y entonces que el oxígeno estuviera en los vasos no garantizaba el acceso y entonces todo esto hace que en el choque séptico tienes tanto la hipoperfusión por hipotensión como el edema o fuga de líquidos a tercer espacio y ambas comprometen la oxigenación mitocondrial. En cambio, en el choque hipovolémico, el componente de edema no existe. Por lo tanto, aunque hay un compromiso de la llegada de la sangre con oxígeno al tejido, una vez que llega el oxígeno sí difunde con facilidad. De hecho, con mayor facilidad porque el espacio intersticial se contrae. Ok. Lo cual implicaría, cuando uno compare los dos choques, que en el choque hipovolémico se espera menos elevación del lactato que en el choque séptico. ¿Sale? ¿Sí Claro. entiendes por qué? Sí, ya entendí, doctor. Claro. Entonces, eso es importante. Aunque en ambos se eleva el lactato, es mucho peor la elevación del lactato en la sepsis que en la hipovolemia. ¿Ok? Sí, y creo que igual, digo, bueno, supongo que por esta vasoconstricción selectiva y redistribución de flujo sanguíneo, por ejemplo, en que le deja llegar pues menos sangre al hígado,
o le deja llegar sangre al hígado, pues en cierto grado, pues disminuye esta parte del metabolismo del ciclo de Cori y ya pues el lactato no se puede volver a convertir a glucosa y pues es lo que se empieza a acumular el lactato en la sangre, ¿no? Y causa lo que ya habíamos dicho ayer, de estos grados de hiperlactatemia o Y ácido. pero acuérdate que en este paciente esos mecanismos de vasoconstricción selectiva funcionan bien porque no hay ninguna sustancia o mediador de vasodilatador. Okay. Entonces es eficaz la redistribución del flujo sanguíneo y la redistribución del flujo sanguíneo, uno de los órganos que privilegia es el hígado. Okay. En cambio, en el choque séptico, otra vez estamos adelantando la clase de mañana, como hay vasodilatadores circulantes, este intento de vasoconstricción selectiva no funciona. Es lo que debería de pasar, pero no funciona porque hay liberación de vasodilatadores. Por lo tanto, por eso hay falla orgánica múltiple al final del camino en sepsis. El hígado también le toca sufrir porque se hipoperfunde, porque hay sustancias vasodilatadas, citoquinas vasodilatadoras circulantes. Okay. Pero eso toca mañana. Okay. Entonces, hoy lo que pasaría es que la redistribución del flujo sanguíneo, y lo que a lo mejor falta tener un poco más claro es cuando redistribuyes el flujo sanguíneo, ¿quién se protege y quién se sacrifica? Se protege el corazón, el cerebro, el hígado y el riñón. Y se sacrifican la piel, los huesos y el tubo digestivo. Ok. Entonces es importante porque eso explicaría otra vez por qué en el choque hipovolémico hay mucho menos lactato que en el choque séptico. Porque en el séptico ya dijimos por qué se produce más y acabamos de decir por qué se metaboliza menos. Ok. ¿Ya? Perfecto. Sí, gracias, doctor. Igual leí que pues esta acidosis láctica pues causa de manera general 3 cosas, ¿no? Disminuye pues las presiones de llenado cardíaco y pues esto hace que baje el gasto cardíaco. E igual esta acidosis láctica disminuye esta capacidad que tiene la vasculatura periférica para responder a las catecolaminas. Entonces, y ya había dicho aquello de los puentes de hidrógeno y cómo si el pH, porque no es la acidosis, no es el lactato, es sino el pH, ¿no? Si acaban todos los fenómenos que están ocurriendo por modificarte el pH, entonces tus aminas dejan de funcionar. Ok, sí. Y pues ya como por última instancia, el grado de acidosis láctica o acidosis más grave causa lo que es el estado de coma. Y ya creo que es lo más importante. Muy bien. ¿Quién sigue? Bueno, pues realmente sería como que reforzar un poco, pues porque ya es más o menos de lo que ha estado platicando, doctor, de qué es lo que pues, sucede, pues obviamente con la cadena respiratoria. Y pues bueno, con el incremento del gasto cardíaco, pues es insuficiente para restablecer la descarga de oxígeno. Las células van a empezar a extraer, ¿no? Un porcentaje más elevado del contenido de la sangre circulante. Si no se corrige, pues este problema, la diferencia entre la provisión y la demanda de oxígeno, pues va a seguir ampliándose, con lo que se creará la llamada deuda de oxígeno. Y pues por último, pues la hipoxia celular, ¿no? Y pues la hipoxia va a deteriorar básicamente pues esta cadena respiratoria y se van a agotar los depósitos celulares de ATP. Pues esto estimula finalmente pues la vía glucolítica anaeróbica en un intento de satisfacer estas demandas de ATP del organismo que no estamos teniendo, lo que repercute en la producción excesiva pues de piruvato, ¿no? Y todas esas alteraciones homeostáticas van a originar finalmente pues un aumento en la relación NADH-NAD, la producción del ion hidrógeno, la acumulación de lactato y pues finalmente la acidosis láctica. Pero pues como mencionó, ¿no? Que es en menor cantidad que lo que ocurriría pues en un choque séptico. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo ya? Sí. Esta hipoxia mitocondrial induce la formación de especies reactivas. Porque habíamos dicho que las especies reactivas de oxígeno tenían que ver con hidrogeniones que escapaban de la cadena respiratoria
particularmente en la subunidad, no me acuerdo cuál, bueno, ya ves que esas cosas se me olvidan porque no se usan en la práctica esos detalles. Sí. Y que causaban daño, ¿no? Entonces mi pregunta es, si la liberación de hidrógenos es la que hace que haya especies reactivas, el escape de los hidrógenos de la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, tener hipoperfusión y tener transportadores de hidrógeno que ya llegaron ahí, pero que no van a tener dónde acomodar sus hidrógenos, ¿favorece la formación de especies reactivas de oxígeno? Sí, no, o no lo sabes. Yo diría que sí lo favorece, pues porque estoy manteniendo esos hidrógenos ahí. No estoy segura. ¿Es la vida de alguno de tus compañeros? No, ¿verdad? No. ¿Qué tal que mañana nos dices si sí o si no, a menos que el que le toque reactivas lo sepa? Ok, doctor. Bueno, ok. ¿Quién sigue? Buenas tardes, doctor. Buenas. De hecho, tarde, eso de buenas es discutible. Por 2. Bueno, yo voy a comentar sobre los determinantes del pH. Para empezar, voy a hablar sobre los ácidos fijos. Como habían comentado mis compañeros, aumenta la cantidad de ácido láctico, de lactato que se produce, y este aumento de lactato produce una acidosis láctica. Por otra parte, la concentración de proteínas plasmáticas es variable dependiendo de, como comentó usted, si el shock es hemorrágico o si se da por una descompensación de líquidos, por ejemplo, una diarrea, vómitos. Con respecto a la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato, va a haber una pequeña hiperventilación debido a este shock, por lo que va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Lo cual va a tener alcalosis respiratoria. Sí, de hecho, a ese punto voy igual con esta diapositiva. Con respecto al sistema renal, bueno, este shock hipovolémico hipovolémico, va a ocasionar, bueno, como disminuye los líquidos en la sangre, va a producir un aumento de la reabsorción isosmótica a nivel del túbulo proximal para compensar esta falta de líquidos. Esta reabsorción isosmótica no solo va a jalar agua, sino que también sodio y bicarbonato. Por otra parte, está la función de la angiotensina, la disminución de la presión arterial y de los líquidos va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 va a actuar sobre este contratransporte de sodio-hidrógeno para facilitar la reabsorción de bicarbonato. Esta reabsorción de bicarbonato, como compensación, va a producir una alcalosis de contracción secundaria a la acidosis metabólica que se produce en la hipovolemia. Con respecto... ¿Va a comentar algo? Sí, nada más que recordemos que la excreción de ácido como la reabsorción de bicarbonato a nivel renal son procesos bastante más lentos. Entonces, cuando hablamos de hipovolemia, dijimos que la hipovolemia por sangrado ocurre rápido, así que estos mecanismos no les da tiempo de instaurarse, y en cambio la hipovolemia por deshidratación tiene más probabilidades de permitir que estos mecanismos tengan lugar y que veamos la alcalosis por retención de bicarbonato, además de la alcalosis respiratoria y la incremento de la excreción de ácido titulable si fuese necesario. Sí, con respecto al ácido titulable, el aumento de la presión arterial en la hipovolemia va a producir una liberación de la aldosterona debido al sistema renina-angiotensina-aldosterona,
Y la aldosterona en las células intercaladas alfa va a favorecer la excreción de hidrogeniones para disminuir esta acidosis metabólica. Con respecto a la gasometría arterial, realmente no encontré gasometrías relacionadas en la hipovolemia, pero la hipovolemia es un ejemplo de acidosis metabólica. Entonces, en la acidosis metabólica vamos a encontrar el pH. Regrésate. ¿Perdón? Regrésate. Sí. Porque esto que tú estás poniendo son mecanismos compensatorios que son dependientes de la perfusión renal. Entonces, tomar en cuenta que esto solo ocurre en hipoperfusión antes del choque. Porque si el paciente ya se chocó por hipovolemia, pues ya tiene hipoperfusión renal. Y si la sangre no está pasando por el riñón, entonces no hay filtrado glomerular, entonces no hay reabsorción de bicarbonato y no hay excreción de ácido. ¿Ok? Sí. Lo cual explica por qué los pacientes cuando se están deshidratando hacen alcalosis, pero cuando ya están en deshidratación grave, ya tienen acidosis metabólica porque pierden la excreción de hidrogeniones vía orina. Curiosamente, otra perla de conocimiento que no viene en el examen, pero que son las más bonitas, por eso el paciente deshidratado vomita, porque la acidosis, la acidemia, estimula el vómito como un mecanismo que elimina hidrogeniones del ácido gástrico, del jugo gástrico. Y esto está bien interesante. Perdón, a lo mejor oyen algo porque me voy a tratar de mover. Ya está. En el niño deshidratado, generalmente que viene con diarrea, viene vomitando. Y las guías nacionales e internacionales dicen que si tu paciente está con diarrea y vómitos y deshidratación, lo que tienes que hacer es ponerle una sonda orogástrica y pasarles suero oral por ahí, aunque muchos médicos prefieren canalizarlos y ponerles soluciones intravenosas, porque dicen, está vomitando, ¿cómo le voy a dar líquido? Y la respuesta es bien sencilla. El paciente está vomitando no porque tenga un problema gástrico, está vomitando porque tiene acidosis. Y es el vómito una medida que le va a resolver la acidosis. Y esa acidosis se está generando por deshidratación. Y una vez que uno entiende todo esto, cobra sentido el ponerle una sonda orogástrica y darle suero a un chamaco que está vomitando. Porque al recuperar la volemia, se corrige la acidosis y al corregir la acidosis se controla el vómito. Entonces, hidratar a un niño deshidratado que está vomitando compone el vómito. ¿A poco no está re bonito? Sí, doctor, sí. Sí. Claro. O sea, doctor, el simple hecho de que esté vomitando le causa la acidosis, aunque no tenga otro problema. No. Cuando vomitas tiras ácido clorhídrico. Tiras Sí, pero la claro, alcalosis. te da diarrea, te deshidratas y como te deshidratas haces acidosis y como haces acidosis se te empeoran los vómitos para compensar la acidosis. Yo te hidrato, te mejoro la acidosis y entonces el estímulo del vómito desaparece. Ok. Por eso el tratamiento principal del vómito en una gastroenteritis viral es la hidratación. A eso iba mi pregunta. Es para una gastroenteritis, ¿no? Sí, claro. Es la causa número 1 de deshidratación. Ok. ¿Qué sigue? Tu siguiente diapositiva. Sí, un momentito.
Estoy yendo bien con con decir que la acidosis metabólica ejemplifica, ¿no? La hipovolemia, porque los niveles de pH están bajos, aunque el bicarbonato está disminuido en primera instancia, pero una vez que se compensa, se eleva más. La hipovolemia lleva a la acidosis metabólica, sí, pero no es la única causa. De hecho, esencialmente todas las acidosis metabólicas descompensadas van a tener bicarbonato bajo con CO2 bajo con pH bajo. Tienes razón. ¿Ok? Entonces, todas las acidosis metabólicas, por ejemplo, en cetoacidosis diabética, lo mismo. En sepsis, lo mismo. Entonces, no es típico de la deshidratación, pero es lo que pasa en deshidratación. Entonces sería todo, maestro. Ok. Gracias. Sigue. ¿Quién sigue? Yo, un momento. Pues ya me surgió dudas con respecto a la respuesta inflamatoria sistémica en el choque. Yo lo vi de otra forma. Pues debido a que hay una perfusión inadecuada de los tejidos, pues no va a ser el aporte suficiente el oxígeno hacia las células. Por lo tanto, va a ocasionar un daño. En este caso, pues yo le digo una... No. Aquí creo que ni juegas tú. El asunto es que en hipovolemia no hay respuesta inflamatoria sistémica. Pero, bueno, y con respecto a si hay un daño en el endotelio por... Pero el daño del endotelio no lo genera la deshidratación, lo genera la inflamación. Y no hay inflamación. Pero, bueno... ¿No habrá un daño en el endotelio por una hemorragia? No. O sea, cortaste un vaso, pues, pero todos los demás no. Bueno, pues... Creo que lo entendí mal. No, es que no te toca hoy. A ver. Todo esto que está aquí en tu diapositiva no tendría que generar respuesta inflamatoria sistémica. No debiera. Solo por deshidratación, no se liberan citoquinas, vasodilatadoras, no pasa todo eso. Mari Carmen. Doctor, a mí me tocó permeabilidad, ese es el tema que sigue. Pero, o sea, yo vi que realmente la permeabilidad, o sea, por la hipovolemia no es... Nos vamos no es- temprano, misma historia, tampoco. no está afectada. Pero lo que yo tenía una duda es que leí que, por ejemplo, en choque hemorrágico, en algún tipo de traumatismo, que podía haber, ¿cómo se llama? Podía haber luego, reperfusión y que esa reperfusión era lo que podía dañar el endotelio y esa daña del endotelio luego sí podía llamar citocinas, eso sí podía afectar la permeabilidad. Entonces, no sé si por ese lado era Bien. lo que decía Paola. Otra vez dime lo que dijiste. Ah, sí. Lo que yo vi era de que en algunos tipos de trauma, incluso decía que por compresión de algunos vasos, que primero iba a haber como un periodo de isquemia en el choque hemorrágico y que luego cuando hubiera el episodio de hiperemia reactiva por la reperfusión, que esa reperfusión podía causar daño tisular y daño al endotelio y eso sí podía llevar a que Los hubiera... de perfusión que sí generan inflamación no ocurren en el sangrado, ocurren, por ejemplo, en los infartos.
Entonces, ¿el fenómeno de isquemia reperfusión causa daño endotelial? Sí. ¿Causa apertura de la hendidura capilar y puede generar fuga de líquidos en tercer espacio? Sí. ¿Ocurre en hipovolemia? Pues no, porque ¿cómo reperfunde si no hay volemia? Entonces, la respuesta sería que no. Job. Yo recuerdo haber leído algo así como leyó Mari, pero por ejemplo, cuando hay accidentes automovilísticos en el muslo, que decía que es una parte que puede acumular mucha sangre, y como sale la sangre pues del espacio vascular, hay un tipo de hipovolemia, pero se queda ahí atrapada, y como solo está en una parte del cuerpo, cuando hay otra vez la repercusión es cuando ocurre el daño que dice Mari. Sí, pero ahí estamos hablando de trauma. Entonces no es hipovolemia sola, sino que hay trauma. Por el traumatismo es el que genera la respuesta inflamatoria sistémica. Es lo mismo que si se te cae una pared de bloques encima. Aunque no sangres, la lesión, el daño por compresión, el daño mecánico, es capaz de inducir respuesta inflamatoria sistémica no secundaria a infección. Pero la hipovolemia sola, por sí sola, no da este problema. Ok, entonces como que una causa secundaria o necesita de algo externo, ¿no? No solo la hipovolemia. ¿Perdón? Aquí hay algo más que no solo la hipovolemia. Sí. Ajá. Sí, aquí lo que pasa es que no es solo un fenómeno. Entonces, ¿a qué fisiopatología le vamos a colgar qué cosas? ¿Dónde está el asunto? Ok. Ok, doctor. ¿Quién va? Lo de permeabilidad ya no va, ¿verdad? No, ya no va. Ok. Bueno, pues no sé si lo que yo pensé está bien. En realidad yo lo puse por pasos y supongo que obviamente me va a corregir si estaba mal lo que yo hice. Pero hablo de casi todo lo que ya se expuso. A ver, permítanme un momentito. Sí. A ver, dime. Ok, pues esto es lo que ya vimos. Va a haber la hipovolemia puede dar por vómito, diarrea, hemorragia, diferentes causas. Esto en general pues va a producir una reducción del volumen sanguíneo y por lo tanto una hipovolemia, pues la hipovolemia que produce una hipotensión que produce que haya una disminución de precarga, por lo tanto una disminución del volumen sistólico y por lo tanto una disminución del gasto cardíaco. Esto genera que pues haya una hipoperfusión, lo cual pues al cuerpo no le gusta, genera la respuesta compensatoria de la actividad simpática suprarrenal junto con los mecanismos renales que van a cambiar con lo de la baja filtración glomerular, renina, angiotensina, aldosterona y todo lo que hace que aumente el volumen sanguíneo para generar
un aumento de retorno venoso y por tanto un aumento de precarga. Y pues aquí todo bien, ¿no? O sea, puede estar sucediendo esto y tener una presión sanguínea normal, por así decirlo. El problema es cuando el shock no se trata y yo entendí que puede producirse una hipertensión por toda la resistencia vascular sistémica que está aumentando mucho. Y esto pues produce que haya un aumento de poscarga, que sé que no me debo enfocar en el corazón, pero al aumentar la poscarga, lo que hace ahora el cuerpo es liberar vasodilatadores como el óxido nítrico, que lo que va a hacer es pues volver a disminuir la presión sanguínea y generar otra vez hipotensión. Y esto es lo que dijo la clase pasada, que va a hacer que disminuya la diferencia de presión y no pueda ir el flujo sanguíneo hacia los vasos pequeños, y esto genera que aún se haga más vasodilatación en estos vasos para que haya una buena perfusión, y esto va a empeorar. Es como un círculo vicioso que empeora, que empeora, que empeora. Y pues lo que va a pasar aquí es que puede llegar a haber un shock descompensado, que igual pues puede generar que la estimulación simpática pues se prolongue. Y puede haber una downregulation, que es lo que hace que pues los receptores no se activen con la adrenalina o la noradrenalina. Y se puede dar por la acidosis metabólica que ya se mencionó anteriormente, que porque pues desactiva esto y también hace que se hiperpolaricen las células del músculo liso de los vasos, porque había leído en un artículo que la acidosis generaba que los canales de potasio se abrieran y eso hiperpolarizaba las células, y por tanto es más difícil generar potenciales de acción que se constriñan los vasos sanguíneos, y al final genera una fase de shock irreversible. Correcto, por eso es importantísimo identificar al choque de cualquier índole en sus etapas tempranas, porque aunque en inicio no tiene interleucinas vasodilatadoras, cuando la serie de fenómenos que describes avanza lo suficiente, se libera óxido nítrico de todas maneras. Y entonces, una vez que esto llega a acidosis metabólica y liberación de óxido nítrico, tu choque se vuelve bien difícil de revertir, porque todos los mecanismos resultan no operantes, e incluso los fármacos que podrías utilizar para incrementar la presión arterial tampoco funcionan. Por eso es importante restaurar la volemia en el paciente hipovolémico en cuanto sea posible, para detener la serie de fenómenos. ¿Ok? Aquí les muestran efectivamente el choque compensado y el choque descompensado. Claro. ¿No? Sí, y pues eso es todo. No sé si puedo sacarle más. No, tú lo que dijiste está perfecto. Eso explica cuando los mecanismos compensatorios no alcanzan a mantener la presión arterial, entonces la presión arterial no solamente cae un poquito, sino que cae cada vez más y más y más y más y más, porque empieza la secreción de óxido nítrico y la inhibición de la actividad de la adrenalina y todo esto. Entonces, eso que explicaste está bien. Doctor, Ew. sigo yo, me tocó especies reactivas de oxígeno, pero la verdad no, o sea, no encontré información No en relevante. relación a hipovolemia, tienes razón. Ajá, no tiene nada que ver, entonces no, pues no. Ya acabamos, de hecho, porque el óxido nítrico ya se mencionó. Pero, ajá, tengo un comentario Dígame. que mientras estuve buscando decía que, por ejemplo, el óxido nítrico, cuando se produce en grandes cantidades, sí puede llegar a comprometer la cadena respiratoria. No sé qué tan cierto sea porque lo vi en un artículo. Pero ¿cómo es que explican este fenómeno?
O sea, decía que, por ejemplo, es que esto yo lo entendí más en choque séptico, donde está, ahí sí, pues está grave el asunto. En el choque séptico, desde el principio tienes óxido nítrico. Porque Entonces, hay cuando se hace... factores que generan esto, y en cambio, en el choque hipovolémico no. Pero ¿cómo lo leíste? A ver. O sea, me decía que, por ejemplo, cuando se producen cantidades grandes, el óxido nítrico funciona como disminuye la captación de oxígeno en las mitocondrias porque es como que compite con el oxígeno por los citocromos y todo eso. Y también que el óxido nítrico, como se le considera una especie reactiva de nitrógeno, llega a juntarse con el oxígeno para dar lugar a radicales libres, en algunos casos. Pero, la verdad, no, o sea, le digo, solo fue como que un pequeño párrafo que lo mencionaba. Sí, o sea, en el sentido molecular estricto hay ciertas razones para pensar que entorpece la progresión de la cadena respiratoria por competencia, efectivamente, por los sitios de acceso en los citocromos. Pero a efectos prácticos creo que no deberíamos de estar hablando de radicales de especies reactivas de oxígeno en choque hipovolémico. Creo que como dijiste al principio, tú no juegas hoy, te toca mañana. Sí, ya mañana sí, con todo. Como corre en tobogán me voy a ir. Sale, ok. Óxido nítrico. Y ya acabamos entonces, ¿no? Porque nos falta la persona que le toca óxido nítrico, que ya fue dicho. Mañana en sepsis está... No te oigo nada. Sí, doctor, ya dijeron lo del óxido nítrico de hoy. Y en el tema de mañana, creo que es el que participa mucho, el de sepsis. Sí, ustedes van a participar más en sepsis que en cualquiera de nosotros. Pues entonces descansaré, ojalá que mañana esté mejor. Nos vemos mañana. Doctor, yo tengo una duda que no me queda claro porque, bueno, tengo una teoría, pero no estoy seguro. Porque mencionaba el texto que cuando empieza el choque hipovolémico hay taquicardia, y pues es lógico por todas las respuestas que ya se mencionaron, pero luego dice que conforme va avanzando hay un periodo de bradicardia, y eso yo pensaría que es como que, pues es lógico ser taquicardia, y el choque puede ser por hemorragia, como que el cuerpo va a detectar que se está perdiendo sangre y por eso va a haber bradicardia. Pero luego dice que vuelve a ver. Que no hay intenciones, todo es reflejo. Ajá, No exacto. ¿Por qué? Eso dijo que el cuerpo Te digo que leer tu contexto, pero la bradicardia va a anteceder a que se muera tu paciente, si lo estoy entendiendo bien como lo leíste, y tiene que ver con la hipoperfusión miocárdica. Ok, pero luego dice que vuelve a haber, o sea, cuando es aún más grave la hipovolemia, vuelve a haber taquicardia. Bueno, necesito leer lo que leíste. No sé si puedes compartir esa página si lo tienes en digital. Lo tengo en físico, está en el libro base. Y, o sea, solo te explica, bueno, se lo voy a leer. Dímelo. Dice que la respuesta cardíaca inmediata a la hipovolemia es la taquicardia. Con una pérdida de volumen más extensa, la taquicardia puede reemplazarse por una bradicardia. Con hipovolemia muy grave, aparece la taquicardia. La bradicardia puede deberse al desenmascaramiento de un reflejo depresor mediado por el vago, tal vez relacionado con la limitación de la pérdida de sangre, pero no entiendo bien por qué. Bueno, te dicen que proponen eso justo que tú dices, que sí, que la bradicardia pudiera, pero fíjate que en qué términos lo ponen, pudiera ser reflejo, porque hay otras teorías para eso, pudiera ser reflejo porque si tienes pérdida de sangre, efectivamente, si esa es la razón, el bajar el gasto cardíaco va a reducir la pérdida de sangre. Pero otra manera potencial, porque eso no pasa de ser una teoría, es decir, no es una cuestión cierta, desde la forma en la que te la están redactando, es que hay un momento en el que en hipovolemia moderada cae la poscarga.
Y si cae la poscarga, caen las resistencias vasculares periféricas, obviamente. Y si cae en eso, entonces necesitas menos frecuencia cardíaca para mantener el mismo gasto. Entonces, es una explicación, es un mecanismo alternativo, pero no hay una respuesta categórica para por qué pasa eso. Ni tu mismo libro la da. Te dice que pudiera ser. Entonces, no lo sé. Es la respuesta más clara que tengo. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Nos vemos mañana entonces. Hola, doctor. Gracias, doctor, que se mejore. Gracias. Saludos, doctor. Doctor, que se mejore. Doctor, que se mejore.